No fue una visita protocolaria, no fue una gira más, y tampoco fue una cumbre neutral. La llegada de Claudia Sheinbaum a España ocurrió en un momento en que cualquier movimiento internacional tenía lectura geopolítica inmediata. Por eso su decisión de aparecer en ese encuentro no puede leerse solo como una defensa abstracta de la paz. Fue una operación política, fue una toma de posición. Y fue, sobre todo, una manera de enviar un mensaje sin necesidad de convertirlo en grito. Ese mensaje era claro. Mientras Donald Trump intentaba consolidar su propia lógica de presión, confrontación y liderazgo hemisférico, Sheinbaum eligió otro escenario, otro lenguaje y otro tipo de alianza. No se colocó donde habría resultado más cómodo para la diplomacia tradicional mexicana. Se colocó donde su figura podía adquirir otro peso, junto a líderes que buscaban presentarse como contrapeso político e ideológico frente a una derecha cada vez más agresiva y más dispuesta a usar el conflicto como método de poder. Ahí empieza la parte más importante de esta historia, porque Sheinbaum no necesitó nombrar a Trump para enviarle una señal. Y justamente por eso la señal tuvo más fuerza. En política internacional, la confrontación frontal a veces fortalece al adversario. La distancia fría, en cambio, puede debilitarlo más. Eso fue lo que hizo Sheinbaum. Marcó una separación visible, conservó el tono institucional, evitó el discurso estridente, pero al mismo tiempo dejó ver que México, bajo su conducción, no estaba dispuesto a actuar como un actor subordinado ni a alinearse automáticamente con las prioridades del trumpismo. Y ese gesto tuvo efectos inmediatos, porque ya no se trataba solo de la presidenta de México asistiendo a una cumbre. Se trataba de Claudia Sheinbaum entrando en una disputa más amplia por el relato del liderazgo latinoamericano. Su presencia reforzó una idea incómoda para sus rivales, que hay otra forma de ejercer poder. Una que no depende del ruido, sino de la legitimidad, la prudencia calculada y la capacidad de aparecer en el momento exacto. La pregunta entonces dejó de ser si Sheinbaum estaba participando en un evento importante. La pregunta pasó a ser otra: ¿qué estaba intentando construir realmente con esa aparición? Y para responderla, hay que mirar el mapa completo de fuerzas que rodeaba esa decisión. Para entender la magnitud del movimiento de Claudia Sheinbaum, hay que salir de la escena inmediata de la cumbre y mirar el tablero completo. Porque lo que estaba en juego no era solo una reunión entre líderes progresistas. Era la reconfiguración de equilibrios en un momento donde el sistema internacional muestra señales claras de fractura. De un lado, un Estados Unidos profundamente polarizado, con Donald Trump intentando reconstruir su liderazgo desde una lógica más agresiva, más unilateral y más orientada al conflicto. Un Trump que no solo enfrenta tensiones externas, sino también cuestionamientos internos, incluso desde sectores que antes lo respaldaban. Esa combinación lo vuelve más impredecible, pero también más propenso a reaccionar con dureza frente a cualquier señal de autonomía en su entorno inmediato, especialmente en América Latina. Del otro lado, un grupo de liderazgos que, sin declararlo abiertamente como un bloque anti-Trump, comienzan a actuar como tal en la práctica. Lula en Brasil, Petro en Colombia, Pedro Sánchez en España, cada uno con sus propias agendas, sus propias limitaciones y sus propios contextos internos, pero coincidiendo en algo fundamental: la necesidad de construir un espacio político que no dependa de la presión constante de Washington. En medio de ese escenario aparece Sheinbaum, y su posición es particularmente delicada. México no es Brasil. México no puede darse el lujo de romper con Estados Unidos. Su economía, su comercio y su estabilidad dependen en gran medida de esa relación. Pero al mismo tiempo, mantenerse completamente alineado con Washington implica un costo político creciente, tanto interno como externo. Ahí es donde entra la estrategia. Sheinbaum no rompe, pero tampoco se somete. No confronta directamente, pero tampoco se diluye. Construye una tercera vía, una posición en la que México mantiene su vínculo con Estados Unidos, pero empieza a diversificar sus alianzas políticas y simbólicas. Y eso es exactamente lo que se vio en España.
porque su presencia en esa cumbre no fue aislada. Fue coherente con una serie de decisiones recientes, desde el respaldo a posturas internacionales que cuestionan la lógica de guerra, hasta su alineación con liderazgos que buscan fortalecer la cooperación sur-sur. Incluso su relación con figuras como el Papa León XIV refuerza esa imagen de una mandataria que no solo juega en el terreno político, sino también en el simbólico. Mientras tanto, del lado de Trump, el contexto no es menor. Las tensiones en Medio Oriente, particularmente con Irán, han expuesto límites en su capacidad de control. Las críticas internas han crecido, y su necesidad de reafirmarse como líder fuerte se ha intensificado. En ese tipo de escenarios, la historia suele repetirse cuando un liderazgo se siente debilitado. Busca un espacio donde demostrar fuerza, y América Latina, históricamente, ha sido uno de esos espacios. Por eso lo que hicieron Sheinbaum y los otros líderes no es menor. No solo se reunieron, enviaron un mensaje conjunto, no están aislados. No están solos y no están dispuestos a aceptar una relación basada únicamente en la imposición, y ese tipo de mensaje, aunque se diga en tono diplomático, tiene implicaciones profundas. Sin embargo, ese movimiento también abre una nueva fase, porque si hay algo predecible en la política de poder, es que cada acción genera una reacción. Y la pregunta que empieza a tomar forma es inevitable: ¿cómo va a responder Trump ante este intento de reorganización del tablero? La reacción no tardó en tomar forma, y aunque no apareció de inmediato como una confrontación directa, comenzó a filtrarse en señales, movimientos y tensiones que revelaban algo más profundo. El equilibrio estaba cambiando, y eso incomodaba. Donald Trump no necesitaba declarar una ofensiva abierta para dejar claro que algo no le había gustado. Su incomodidad se entendía en otra clave. Para alguien que ha construido su liderazgo sobre la idea de dominio hemisférico, ver a México, su socio más estratégico en la región, participar en un espacio que, en la práctica, funcionaba como contrapeso, era más que un gesto simbólico. Era una advertencia. Y ahí es donde el conflicto empieza a escalar. Porque lo que Sheinbaum hizo en España no solo afectó la relación bilateral con Estados Unidos, también alteró las dinámicas internas de poder en América Latina. Brasil, Colombia y otros actores comenzaron a ver en México no solo un socio económico, sino un posible eje político. Y eso cambia el juego. Porque cuando un país como México deja de actuar únicamente como puente con Washington y empieza a comportarse como articulador regional, las tensiones se multiplican. Al mismo tiempo, desde los sectores más cercanos al trumpismo comenzaron a intensificarse las narrativas de presión. Medios, figuras políticas y espacios digitales alineados con esa visión empezaron a instalar una idea que este tipo de alianzas representan una amenaza para la estabilidad del continente. No es un argumento nuevo, es una lógica conocida, pero en este contexto adquiere otra dimensión, porque coincide con un momento en el que Estados Unidos necesita reafirmar su autoridad, y mientras eso ocurre, hay otro frente que se activa: el económico. Porque si hay un terreno donde Trump puede ejercer presión real, no es el militar en América Latina, sino el comercial, y México está en el centro de ese tablero. La interdependencia económica, que durante años fue vista como una fortaleza, ahora también puede convertirse en un punto de vulnerabilidad. Aranceles, acuerdos, flujos comerciales, todo puede entrar en juego si la tensión escala. Sheinbaum lo sabe. Y por eso su movimiento no fue impulsivo, fue calculado. No se trató de romper con Estados Unidos, se trató de ganar margen, de mostrar que México tiene opciones, de enviar una señal de que la relación bilateral no es unilateral. Y esa es una diferencia clave, porque en política internacional, tener margen es tener poder. Sin embargo, cada movimiento de este tipo tiene un costo, y ese costo no siempre se paga de inmediato. A veces se acumula, a veces aparece en momentos inesperados, a veces se manifiesta en escenarios que no estaban directamente conectados con la decisión original. Por eso, mientras el bloque que se reunió en España comienza a consolidarse como una referencia política,
también empieza a convertirse en un objetivo, no necesariamente de una confrontación directa, pero sí de una estrategia más amplia de contención. Y en medio de todo eso, la figura de Sheinbaum se vuelve aún más central, porque ya no se trata solo de lo que hizo, sino de lo que hará después. Porque cuando el conflicto se instala, ya no basta con enviar señales, hay que sostenerlas. Y eso implica revelar algo más profundo, la estrategia real detrás de cada movimiento. Si algo dejó claro el movimiento de Claudia Sheinbaum en España, es que no fue improvisado. Detrás de cada gesto hubo cálculo. Detrás de cada silencio, intención. Y detrás de cada alianza, una arquitectura estratégica que va mucho más allá de una simple cumbre. La clave está en entender que Sheinbaum no está jugando a corto plazo. Está construyendo una posición, y esa posición se sostiene sobre 3 pilares: autonomía sin ruptura, legitimidad moral y diversificación de alianzas. Primero, la autonomía sin ruptura. México no puede darse el lujo de enfrentarse abiertamente con Estados Unidos, pero tampoco puede seguir operando bajo una lógica de subordinación automática. Entonces, ¿qué hace Sheinbaum? Introduce matices. Se mantiene dentro del marco institucional. Evita el conflicto directo, pero, al mismo tiempo, toma decisiones que expanden el margen de maniobra del país. Su presencia en España es un ejemplo perfecto. No rompió con Washington, pero tampoco actuó como si tuviera que pedir permiso. Segundo, la legitimidad moral. Este es un terreno menos visible, pero igual de importante. Mientras Trump construye su narrativa desde la fuerza, la confrontación y la imposición, Sheinbaum apuesta por otro tipo de liderazgo, uno que se apoya en valores como la paz, la soberanía y el respeto internacional. Esto no es solo discurso, es estrategia, porque en un contexto global donde muchos liderazgos están desgastados, la percepción de coherencia y congruencia se convierte en un activo político de alto valor. Y tercero, la diversificación de alianzas. Aquí es donde el movimiento se vuelve más claro. México no abandona su relación con Estados Unidos, pero empieza a fortalecer otros vínculos. Brasil, Colombia, España, incluso actores fuera del eje tradicional occidental. No se trata de crear un bloque rígido. Se trata de construir una red flexible que permita a México no depender de un solo centro de poder. Ahora bien, esta estrategia tiene un elemento adicional que suele pasar desapercibido: el manejo del tiempo. Sheinbaum no acelera innecesariamente. No busca resultados inmediatos que puedan comprometer su posición. Avanza paso a paso. Cada movimiento abre el siguiente. Cada decisión prepara el terreno para otra. Y eso le permite mantener control sobre el ritmo del conflicto. Pero hay algo más. Algo que explica por qué este enfoque puede resultar especialmente incómodo para sus adversarios. Sheinbaum no se presenta como una figura disruptiva en el sentido tradicional. No rompe las reglas. No desafía abiertamente el orden. Pero al mismo tiempo, lo está reconfigurando desde dentro. Está modificando las expectativas. Está cambiando la manera en que México se posiciona. Y lo hace sin generar un choque frontal que justifique una reacción inmediata. Eso es lo que vuelve su estrategia más difícil de atacar. Porque no hay un punto claro de confrontación. No hay una declaración que pueda usarse como excusa. Lo que hay es una acumulación de movimientos que, en conjunto, empiezan a dibujar otro mapa de poder. Y ese mapa tiene implicaciones. Porque si México logra consolidar esta posición, no solo cambia su rol en América Latina, también altera la forma en que Estados Unidos interactúa con la región. Y eso, inevitablemente, genera fricciones. La pregunta ya no es si la estrategia de Sheinbaum es sólida. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá sostenerla antes de que las presiones externas se vuelvan más intensas? Porque cuando una estrategia empieza a funcionar, deja de ser invisible. Y cuando deja de ser invisible, empieza a generar consecuencias. Las consecuencias ya empezaron a aparecer, no como una explosión inmediata, sino como una serie de tensiones acumuladas que, poco a poco,
comienzan a delinear el siguiente escenario. Porque cuando una estrategia como la de Claudia Sheinbaum empieza a consolidarse, el entorno reacciona. Y esa reacción no siempre es visible en un solo evento. Se dispersa, se filtra, se construye en múltiples frentes. El primero es el frente político regional. La aparición de México como un actor más activo dentro de este eje progresista cambia las expectativas. Brasil y Colombia ya no están solos en la tarea de equilibrar el poder frente a Estados Unidos. Ahora hay un país con peso económico, con proximidad geográfica a Washington y con capacidad de interlocución directa. Eso fortalece al bloque, pero también lo convierte en un objetivo más claro, porque no se trata solo de lo que estos países dicen, se trata de lo que pueden hacer juntos. Coordinación política, presión comercial, posicionamiento internacional. Y eso, en un contexto donde se acercan procesos electorales clave en Colombia, Brasil e incluso España, introduce una variable adicional: la intervención indirecta. No es un escenario nuevo. Ya se habla de financiamiento, de campañas digitales, de construcción de narrativas desde sectores alineados con la derecha internacional, y si ese flujo se intensifica, el bloque que comenzó a tomar forma en España podría enfrentar su primera gran prueba. El segundo frente es el económico. México ocupa una posición única. Su relación con Estados Unidos no es solo estratégica, es estructural. Y eso significa que cualquier tensión política puede traducirse en presión económica. Aranceles, revisiones de acuerdos, restricciones comerciales, herramientas que no requieren confrontación militar, pero que pueden generar efectos profundos. Aquí es donde la estrategia de Sheinbaum entra en una fase más delicada, porque diversificar alianzas toma tiempo, y mientras ese proceso avanza, la dependencia con Estados Unidos sigue siendo alta. La pregunta entonces es clara: ¿puede México resistir una presión sostenida mientras construye alternativas? Y el tercer frente es el simbólico, porque más allá de las decisiones concretas, hay una narrativa en disputa. La figura de Sheinbaum ha comenzado a proyectarse como un tipo de liderazgo distinto, más técnico, más sobrio, más enfocado en la coherencia que en el espectáculo. Y eso tiene impacto, especialmente en un momento donde muchos liderazgos tradicionales están desgastados. Pero esa misma proyección también genera resistencia, porque desplaza a otras figuras, porque redefine prioridades, porque cuestiona estilos de poder que durante años dominaron la escena internacional. Si estás siguiendo este análisis, hay algo importante que vale la pena considerar. No estamos viendo un cambio inmediato. Estamos viendo el inicio de una transición. Y en toda transición hay momentos de avance, pero también de tensión. Por eso, lo que viene no es estabilidad, es fricción. Y en ese escenario, cada decisión de Sheinbaum va a pesar más. Cada movimiento será observado con mayor atención. Y cada error potencial tendrá un costo más alto. Porque cuando un liderazgo comienza a crecer en relevancia, también comienza a ser medido con otros parámetros. Y eso nos lleva directamente al punto final de esta historia, el momento en que todas estas tensiones convergen en una decisión clave. El punto de inflexión no es un discurso, no es una declaración, es una acumulación de decisiones que, juntas, empiezan a definir un rumbo. Y Claudia Sheinbaum está exactamente en ese momento. Porque lo que ocurrió en España no fue un episodio aislado, fue una señal dentro de una secuencia más amplia. Una secuencia donde México comienza a moverse con mayor autonomía, donde las alianzas dejan de ser previsibles y donde el equilibrio entre cercanía y distancia con Estados Unidos se vuelve cada vez más delicado. La gran pregunta ahora no es qué hizo Sheinbaum, es hasta dónde está dispuesta a llegar. Porque mantener esta estrategia implica riesgos. Implica sostener una posición que no siempre será cómoda. Implica navegar entre presiones externas y expectativas internas. Sobre todo, implica entender que cada paso que amplía el margen de maniobra también aumenta el nivel de exposición. Del lado de Trump, el escenario tampoco es estático.
Su necesidad de reafirmar liderazgo no ha desaparecido. Al contrario, podría intensificarse. Y cuando eso ocurre, la historia muestra que las respuestas suelen ser más duras, más directas y más orientadas a marcar territorio. En ese contexto, México se convierte en una pieza clave, no solo por su peso económico, sino por lo que representa políticamente. Si Sheinbaum logra sostener esta línea, no solo redefine el papel de su país, también envía un mensaje a toda la región: es posible negociar sin someterse, es posible cooperar sin alinearse completamente, es posible construir poder sin recurrir al conflicto permanente. Pero ese tipo de mensaje tiene consecuencias, porque cuando un modelo distinto empieza a ganar espacio, inevitablemente entra en choque con el modelo dominante. Y ese choque, tarde o temprano, se vuelve inevitable. Si has llegado hasta aquí, hay algo claro: esto no ha terminado. Apenas está comenzando. Y lo que veremos en los próximos meses no será solo una serie de movimientos diplomáticos, sino una disputa más profunda por la forma en que se ejerce el poder en el mundo. Sheinbaum ya hizo su primera jugada, y fue suficiente para mover el tablero. Ahora queda por ver quién responde, cómo responde, y qué precio estará dispuesto a pagar cada actor en esta nueva fase.